Nuevo año, viejos vicios. ¿Qué puedo decir? He vuelto a Black Desert y he decidido empezar el año hablando de isekais, porque no me basta con haberme visto más de 100, sino que he de analizarlos y criticarlos. Se puede decir que he entrado en mi arco de anime, si es que alguna vez he salido de él. La verdad es que detesto que el formato isekai haya invadido la fantasía y la haya colapsado de manera tan unilateral. Ahora, 9 de cada 10 animes de temporada que son fantasía son isekais. Y luego el 10º es una historia de venganza en la que el protagonista es abandonado por su grupo por ser considerado un lastre, pero resulta ser el único competente en todo el mundo. Como si no pudiéramos gritar síndrome de protagonista más alto, ahora los escritores tienen su propio género de autoinserción y complacencia. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de eso. De hecho, vamos a hablar de algo más positivo, como lo que hace o deshace a un protagonista de isekai. ¿Puede haber un arquetipo de personaje perfecto para este estilo? ¿Cuáles son los mejores protagonistas del isekai? ¿Y qué los hace tan especiales? Todo eso y más vamos a descubrirlo el día de hoy, así que ponte tu mejor camisa del salón del manga y mira ambas direcciones antes de cruzar la calle porque empezamos. En este canal hemos hablado largo y tendido acerca de los problemas del isekai, porque me parece uno de los géneros más sobreexplotados y por qué se está haciendo tan mal últimamente, así que no os abrumaré demasiado con conceptos. Para empezar, debemos de preguntarnos en qué consiste el género. Básicamente, un isekai, como su nombre indica, es una historia acerca de otro mundo, y generalmente nuestro protagonista, una persona mundana y corriente, es arrastrado de su mundo originario al nuevo mundo. Los métodos en los que se consigue esto varían. El más común es que una persona, después de fallecer, es transportada por un dios o una entidad cósmica al otro mundo, ya sea mediante reencarnación, trasladación física completa o, en casos más específicos, un portal que conecta los dos mundos. Esto nos da los 3 tipos de isekais: el de reencarnación, el de transporte y, en casos más raros, el reverse isekai, que consiste en una criatura del otro mundo viajando al nuestro. Este género es bastante popular porque bebe de la fantasía que nos ha acompañado durante toda nuestra tradición literaria. El soñar con otros mundos y el cómo reaccionaríamos de estar en ellos es un pensamiento común y sueño recurrente de muchos, incluso si simplemente es para resolver la pregunta de qué haríamos de encontrarnos de pronto en este nuevo escenario. Tenemos cuentos clásicos que exploran la idea de viajar a estos mundos: Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, e incluso cosas más recientes como las Crónicas de Narnia o Un puente hacia Terabitia, entre otros. Nuestra tradición occidental nos hace preguntarnos si esto no incluiría también las historias acerca de abandonar el mundo conocido para descubrir uno secreto bajo la superficie. Historias acerca de un mundo secreto a ojos de la persona del día a día como Harry Potter, Los secretos de Nicolas Flamel, Vampiro la Mascarada, Underworld, Assassin's Creed o hasta cuentos como Jack y las habichuelas mágicas, bajo la definición de otro mundo, deberían de clasificarse como isekais. Pero al mismo tiempo considero que esto empañaría el término, porque quien habla de isekais busca una experiencia en concreto. La verdadera distinción que deberíamos de hacer es la de isekais en los que se pretende vivir en el nuevo mundo e isekais en los que el propósito es buscar un método de volver a casa. Esto nos permite trabajar mejor con la trama y acercarnos a la pregunta que estoy planteando con este vídeo: ¿qué hace a un personaje un buen protagonista de isekai? Esto parece obvio. Un buen protagonista de isekai es un personaje que esté bien construido, vaya. Un personaje con su desarrollo, sus matices y una personalidad definida. No obstante, esto no nos sirve. Veréis, esta definición es útil cuando intentamos analizar un personaje de una historia para ver qué tan verosímil es. Sin embargo, no estamos preguntando qué hace a alguien un buen personaje. Necesitamos una respuesta concreta a una pregunta concreta. Y por esto necesitamos identificar qué hace especial a un protagonista de isekai, que necesitamos diferenciarlo del resto de personajes. Lo que necesitamos hacer es entender que cuando estás creando un protagonista para un isekai, no estás construyendo un mundo, sino 2.
El personaje principal de estas historias suele ser el único con el privilegio de venir del otro mundo, y por ende tiene conocimientos y experiencias que no se pueden relacionar con nada de lo que encuentre en el nuevo mundo. También suele ser el único con acceso a una interfaz porque todo tiene que ser un videojuego y explicarse en términos de videojuego, como mi modificador de furia que llega 100% como acción gratuita una vez por turno cada vez que leo interfaces y niveles en fantasía que no es un videojuego. Lo que hace a una historia Isekai diferente a una historia tradicional de fantasía o de aventura es la oportunidad de aprender y explorar el mundo a través del protagonista y de igual manera verlo adaptarse o rechazar el nuevo ambiente cuando entra en conflicto con su vivencia en el antiguo mundo. Así que tenemos que hacer que nuestro protagonista refleje este viaje de alguna manera y no sea un mero cartón en blanco. Con esto estoy directamente descartando y no considerando todos estos animes, mangas e historias cuya única premisa es mostrar el poder de su protagonista y lo extremadamente fácil que le resulta conquistar el nuevo mundo. Y también de paso, los que lo primero que hacen es traer Japón 2.0 al nuevo mundo. Creo que no necesito explicar este punto, pero cuando tu protagonista simplemente es un papel en blanco para que la audiencia se proyecte en él, entonces por definición no puede ser un buen personaje, porque directamente no es un personaje, es solo el vehículo que conduces para progresar la trama. También con esto quiero descartar a Rimuro de Tensei Slime por lo que ya comenté en mis otros vídeos, pero genuinamente me parece una falta de respeto al nuevo mundo y la idea del Isekai intentar traer y reconstruir tu mundo original en este. Quiero decir, usamos la fantasía precisamente para escapar nuestra realidad y abstraernos del día a día, y nada grita más escapismo que traer la sociedad hiperconsumidora y capitalista de Japón, por supuesto. Entonces, ¿de qué protagonistas voy a hablar? Para esto, vamos a tener que establecer definiciones. En una historia, el personaje principal es aquel con el que pasamos el mayor tiempo, aquel que vive la historia y sus consecuencias, quien afronta los obstáculos y quien progresa la trama. Esta es la definición objetiva de protagonista, y a esto le voy a añadir mi criterio para definir lo que es un buen protagonista. Un buen protagonista es el personaje más representativo del mensaje que el autor pretende con su historia, su trama, y que tenga el mayor impacto o el más efectivo para transmitirlo. Puedes estar en desacuerdo con mi definición y eso está bien, pero permíteme desarrollarla. Para esto voy a usar de ejemplo a Naruto. Hay un dicho bastante popular en la comunidad de Naruto y es el que Rock Lee hubiera sido un mejor protagonista que Naruto porque encapsula mejor los temas y conceptos de las primeras partes de la obra. Durante la etapa temprana de Naruto, un leitmotiv que se repite constantemente es el del trabajo duro y nunca rendirse, incluso si nadie cree en ti. Naruto se nos presenta como alguien que ha sido exiliado de la sociedad y que para ser aceptado pretende trabajar tan duro como pueda y más para convertirse en Hokage. Constantemente se está enfrentando a oponentes cuyo talento natural les hace tener la ventaja simplemente por ser quienes son, pero que tras enfrentarse a Naruto deben de aceptar que el entrenamiento y el esfuerzo es necesario para complementar el talento, de lo contrario su fuerza no sirve de nada. Rock Lee y su rivalidad con Neji son un paralelismo a la rivalidad de Naruto con Sasuke, de la misma manera que lo es la rivalidad entre Mai Kai y Kakashi, pero la diferencia recae en que Rock Lee verdaderamente es un don nadie, alguien que no puede hacer jutsus y lo único que le queda es una condición física excepcional, fruto de años de entrenamiento sin parar. Naruto en este caso es resultado de privilegio y esfuerzo, pues es hijo de un Hokage y uno de los clanes más poderosos de la villa, así como portar el chakra del 9 colas que le supone una ventaja. Por esta razón, la gente siente la hipocresía al considerar a Naruto el protagonista de una serie acerca de esfuerzo contra talento natural, y aún así, no lo veo de esta manera. Una obra puede tener múltiples temas y mensajes, con uno principal y el resto secundarios. Si el leitmotiv es esfuerzo versus talento natural, entonces Rock Lee tiene más sentido, pero esto solo está presente durante las etapas tempranas de Naruto porque es su vida como estudiante, su formación como ninja y como persona. Así que esta narrativa acerca de Rock Lee deja de tener valor cuando pasamos de un tema a otro.
Una obra puede contener múltiples mensajes o temas que tratar, pero siempre habrá uno principal definido desde el principio. Por esto digo que, según mi definición, un buen protagonista es la elección más adecuada para la temática principal de la historia, incluso si existen subtramas para otros personajes. No vas a elegir a un niño como protagonista de una historia que refleja la paternidad como temática principal. De la misma manera que no tiene sentido elegir en una novela de detectives a alguien no involucrado en el caso como protagonista. El mundo nuevo del Isekai es una oportunidad para explorar aspectos de la personalidad del protagonista, para reflejar sus demonios más oscuros y también sus virtudes. Digimon, al menos las 3 primeras temporadas, son un reflejo de esto mismo. Mi favorita, en la que voy a usar, es Digimon 3 o Tamers. Indiferentemente del título, me parece que la relación de los protagonistas con sus respectivos Digimones son una manera de reflejar el conflicto interno y desarrollo de los mismos a medida que van madurando tanto física como mentalmente. Tenemos a un pacifista con el Digimon con ametralladoras porque por supuesto que el conejo es el más sediento de sangre, solo míralo, es un criminal de guerra. Una niña cuya única prioridad es volverse más fuerte y ve a su compañero Digimon como un utensilio para luchar y dicho Digimon se ve a sí mismo como una herramienta. Por último tenemos a un niño de corazón puro con un T-Rex en miniatura. De todos los duetos Digimon que hemos tenido hasta el momento, mis favoritos siguen siendo el trío de niños elegidos de Tamers, porque estos Digimones son una manera de explorar aspectos de su personalidad y que maduren. Henry, nuestro pacifista, es alguien que al principio aborrece la idea del conflicto y muchas veces impide que Terriermon haga las cosas que podría hacer simplemente con un poco de fuerza. Esto se debe al pensamiento de que todo acto de violencia es negativo y algo que se ha de evitar a toda costa, pero que es a través de su interacción con los Digimones y el viaje al otro mundo que se da cuenta de que el pacifismo real no es evitar toda violencia, sino saber cómo emplearla para evitar el mayor sufrimiento posible. Sin fuerza no sería capaz de defender sus ideales o proteger a sus amigos, así que tiene que adaptar su perspectiva acerca de la violencia y el uso que puede darle a esta. Rika y Renamon es un caso de dos personajes que al principio piensan que solo están utilizando a la otra persona, pero que al final desarrollan un vínculo irrompible. Puede que al principio la actitud fuera bastante profesional y mecánica, pero llega un punto en el que Rika deja de obsesionarse con ver a Renamon evolucionar y hacerse más fuerte y empieza a verlo como un compañero. Y es esta madurez lo que permite a la chica darse cuenta de que el templo de hielo que había construido en torno a su corazón no es indestructible. Por último, Takato y Guilmon son un reflejo de cada uno. Como ya he dicho, Takato tiene un buen corazón y siempre intenta ayudar en lo posible, y es el más emocional de los 3 Tamers originales, pero también es el más vulnerable a situaciones estresantes y abrumadoras. No es de extrañar entonces a ver a Guilmon, este dinosaurio literal, actuando con inocencia y curiosidad, como una criatura que no lastimaría ni a una mosca, solo para después volverse un depredador instintivo. Esto es una muestra de la oscuridad que puede anidar en el corazón más puro si dejamos que el odio nos controle. Esto mismo sucede y es una lección que Takato tiene que aprender, que sus emociones son su punto más fuerte, pero que tampoco puede ser esclavo de estas, que tiene que pensar antes de actuar y no dejarse dominar por sus deseos. Digimon es un gran ejemplo de cómo manejar un isekai más cercano a la idea de volver a casa y que de una forma u otra, las decisiones que se hacen en el nuevo mundo tienen repercusiones en el hogar, ya sea en las lecciones aprendidas o en las consecuencias. Es a partir de aquí que empezaré a hablar de casos de isekais en los que se abandona la idea de volver a casa, en los que buscamos un lienzo en blanco a pesar de jugar con el factor de tener un personaje con una vida ya vivida que viene a este lienzo. Hablaré en particular de varios casos en concreto que a mi parecer son el mayor ejemplo de lo que significa ser un buen protagonista de isekai según mi definición. Pero antes de eso, voy a comentar acerca de protagonistas que me parecen buenos personajes, pero pésimos protagonistas, o al menos les falta algo para alcanzar esta categoría. Skeleton Knight in Another World es tu típica historia de fantasía oscura con temas adultos, violencia y elfos, pero que tiene a Ark como protagonista, que se siente como una brisa de aire fresco porque es alguien alegre y se está divirtiendo en el nuevo mundo. Sí, la barra está así de baja.
Estamos tan acostumbrados a que tu protagonista de turno sea unidimensional o que tenga de 3 a 500 traumas porque hay que plagiar a Subaru, que cuando aparece alguien que se está divirtiendo y se lo pasa en grande, se siente original y especial. Hasta el opening del anime es una gran demostración de la actitud, y está tan lleno de energía que es contagioso. Sin embargo, a pesar de que considero que Ark es un buen personaje, no lo clasifico como un buen protagonista porque genuinamente no entiendo por qué es un isekai. Me explico. Ark es un jugador de MMO que ha sido trasladado al nuevo mundo usando su avatar de juego, y esto justifica su apariencia, pero el resto de información es tan irrelevante para los asuntos y acontecimientos de la historia que no necesita ser una historia isekai. Si eliminamos el hecho de que Ark sea una persona transportada al nuevo mundo, la historia no sufriría cambio alguno. Incluso podrías mantener la interfaz de videojuego, ya que parece que es algo de lo que no podemos deshacernos ya en los animes de fantasía. Una buena forma de determinar si tu protagonista de isekai es un buen protagonista para tu historia es preguntarte qué tan relevante es que venga de otro mundo. Y si la respuesta es que no es relevante, entonces es mejor que simplemente escribas fantasía y olvides la parte isekai. Otro buen personaje es Flio. Y no estoy incluyendo este anime simplemente porque el protagonista se casa con el equivalente a Smukalana, sino porque me parece fascinante el desarrollo de personaje que tiene y por eso lo estoy incluyendo a pesar de que todo lo demás sufra. Chilling in Another World es un isekai en el que nuestro protagonista es convocado a otro mundo para reforzar el ejército de la humanidad junto a otro héroe, pero tiene un defecto fatal. El otro héroe ha sido invocado con estadísticas infladas, pero no puede subir de nivel, mientras que nuestro protagonista empieza a nivel 1 con todas las estadísticas que ello implica. Lo que no sabe el rey cuando lo expulsa del reino es que el potencial de Flio es infinito, literalmente, y no tarda en empezar a subir de nivel una vez decide dedicarse a vivir por su cuenta y tener una vida pacífica en el nuevo mundo. A este hecho le acompaña la culpa de haber cometido un genocidio indirecto gracias a la pantalla de interfaz más vaga que he visto en cualquier isekai. El miasma de esta zona es demasiado elevado y supone un riesgo para tu vida. ¿Quieres purificarlo? ¡Felicidades! Acabas de ejecutar a toda forma de vida inteligente a 30 kilómetros a la redonda. Por este tipo de cosas detesto los isekais y encima los poderes que empiezan en el nivel máximo. Dado que la trama a partir de aquí es irrelevante porque no hay ningún obstáculo que le pueda hacer sombra a nuestro protagonista, entonces lo único que nos queda es la dinámica que tiene con otros personajes y es de lo que quiero hablar. Flio se mantiene firme en su idea de mantenerse neutral en el conflicto entre la humanidad y el Señor Oscuro, dado que este evento es más un conflicto territorial que una historia del mal destruyendo el mundo. Al mismo tiempo, la corona y el rey demonio intentan persuadirlo a un bando o al otro, porque el hecho de que esté en el tablero de juego supone que el que se haga con dicha pieza ha ganado la guerra. Aún así, este hombre solo quiere vivir tranquilo en su granja que ha construido con su sudor y esfuerzo, así como dar trabajo a este grupo de aventureras que le pedían consejo. Por último está Riz, su autoproclamada prometida y superviviente de la masacre de la Purificación, una mujer lobo que le sobra la sed de sangre y sirve de contraste a nuestro protagonista. La gracia de este anime es ver la progresión gradual de la relación entre Flio y Riz, porque al principio es unilateral, con Riz obsesionándose con él porque en su tribu las lobas buscan a los candidatos más fuertes y poco a poco se van entendiendo mejor. Esto culmina con el evento en el que el otro héroe, humillado por el éxito y la fama de Flio, libera a una peligrosa Dijin de su lámpara y la manda a matar al propio Flio, cosa que no logra conseguir, pero sí que mata a Riz como daño colateral. Esto hace que nuestro protagonista abandone toda pretensión y proceda a vapulear de manera extremadamente violenta a la genio, porque cuando tocas a la mujer de un hombre, ni la inmunidad física al daño te va a librar de un puñetazo. Al final tienen que resucitar a Riz para detener a Flio, porque a pesar de que le parece muy romántico el hecho de que esté dispuesto a meterse en una pelea a puñetazos por ella, pronto se da cuenta de que está sacrificando sus propios principios por esto mismo, así que decide detenerlo. Es en este punto de la historia en la que Riz se da cuenta de lo mucho que la ama a Flio, y Flio se da cuenta de lo mucho que le importa a Riz. No me falta añadir que terminan casándose verdaderamente tras este hecho.
Chilling in Another World no será ni el mejor anime ni el más interesante, pero la historia de amor y relación de Fleo y Riz es una de las más bonitas que tenemos en el medio, y al menos es consumada, no como el resto que quedan inconclusas. No sería un vídeo de Isekai si no incluyera a Overlord de alguna manera, y no le sorprenderá a nadie que haya visto mis otros vídeos que considere que Ainz no es un buen protagonista. Estoy hablando desde la perspectiva de haberme leído las novelas ligeras y llevarlas al día, y puedo decir con total sinceridad que me aburre de una manera que no tiene igual las partes en las que Satoru controla la narrativa. No necesito ser especialista en psicoanálisis para llegar a la conclusión de que Ainz no solo no muestra progreso, sino que las pocas veces que parece madurar como persona son directamente eliminadas en novelas siguientes. Aún así, no lo traigo a coalición simplemente para criticarlo en mala fe, sino que el mundo del que proviene Satoru no solo me parece irrelevante, sino es que es directamente insultante. Probablemente esto que voy a decir le sorprenda a tu audiencia que solo haya visto el anime, y no es de extrañar, el anime hizo grandes esfuerzos en cribar estas partes sin sentido e irrelevantes de la trama. Satoru viene de una tierra en un futuro no muy distante en el que la vegetación del planeta se ha extinguido, nubes de polución cubren el cielo y hace décadas que no se ve salir el sol. La gente tiene un nivel de educación inferior al de Estados Unidos, con más del 70% de la población sin saber leer o escribir o haber cursado educación primaria. La gente tiene que salir a la calle con trajes especiales para evitar la polución y van con bombonas de oxígeno porque el concepto de aire es una sentencia de muerte y la tasa de fallecimientos está por las nubes. Si crees que te estoy mintiendo, no te culpo. Así de irrelevante es el trasfondo de Satoru y el mundo que habitaba. Genuinamente nada de esto que he dicho se refleja en el propio Ainz, y las cosas que suceden en la trama se pueden atribuir a un chico que nació en la gran ciudad y no ha podido ir al campo. Al mismo tiempo, la versión del anime hace que Ainz se enfoque más en su rol como villano de la historia y omite un montón de monólogos internos que nos podrían perjudicar esta imagen. Es uno de estos casos que una adaptación te ofrece una experiencia propia e independiente a la de la historia original y ambas pueden coexistir. Con esto me gustaría empezar a abordar los animes y obras que sí considero que tienen un buen protagonista, empezando por Reencarnado en Espada, también conocido como Paternidad del Isekai. Este anime se siente como una anomalía. Por lo general nunca tenemos al personaje que ha sufrido el traslado al otro mundo en el rol de mentor de otro personaje. Usualmente nuestros protagonistas se valen y sobran por sí solos, pero en este caso una espada necesita un portador digno. Nuestro protagonista en esta ocasión es alguien que ha sido transformado en un arma consciente, y aunque tiene la capacidad de volverse más fuerte a medida que derrota oponentes, sigue necesitando de alguien, un músculo, para sacar a relucir todo su potencial. Entra aquí Fran, alumna e hija adoptiva de nuestro protagonista, una chica gato que era la mercancía de un esclavista hasta que se topó con la espada que es nuestro héroe. Al principio, Fran conecta con dicha espada anhelando el poder para hacerse más fuerte y poder vengar a sus padres, que corrieron un destino similar al suyo y fueron esclavizados. Pero pronto el protagonista, ahora llamado cariñosamente como maestro, intenta cumplir el rol paternal vacante. En lugar de simplemente permitir que la espada haga todo el trabajo, pues a partir de cierto punto puede empezar a tirar hechizos, Fran y su maestro se complementan en sus estilos de pelea y tienen una buena dinámica. La espada se encarga de tirar hechizos ofensivos y de refuerzo, mientras que Fran se encarga del esfuerzo físico, lo que permite cumplir mi arquetipo favorito de cualquier RPG, el Spell Sword o espada embrujada. Más allá de mi favoritismo por este nicho, considero que el punto fuerte de nuestro protagonista es aprovechar su experiencia y su vida para intentar velar por Fran y que cumpla sus sueños, que en este caso se convierten en ser la mejor aventurera que existe, de la misma manera que soñó su familia. Su maestro no le niega su deseo de venganza, pero tampoco permite que sea consumida por este, y que vaya creciendo y abriéndose a otras personas. La relación pasa de una mera necesidad del uno del otro para poder sobrevivir a genuinamente un padre velando por su hija adoptiva. Y al final de la temporada te han infectado de este deseo de velar por Fran y que todo le salga bien. Por esto mismo he decidido incluirlo en este vídeo,
no solo por explorar un concepto que poco o nada se usa en el Isekai, y tener a un personaje definido como protagonista que genuinamente parece humano, a pesar de ser una espada parlante, y que se preocupa por la educación y el crecimiento de su hija adoptiva, y que poco a poco vayan haciendo amigos. Pasemos entonces al siguiente protagonista, por lo que hablemos de Konosuba. Tengo una relación bastante conflictiva con las parodias. Por un lado entiendo que son una crítica de los elementos, temas y tropos establecidos y que se burlan de los mismos, pero al mismo tiempo esto no los salva de cometer los mismos errores que están criticando. Pero este no es el caso, pues creo que Kazuma es el protagonista perfecto para la historia que trata de contar. Konosuba se puede resumir en una historia en la que todo el mundo es incompetente en su trabajo, incluido Dios, o en este caso, diosa. Y en estas circunstancias arrojamos a una persona normal en lugar de a un superhéroe. Muchas son las historias en las que los protagonistas se sienten irreales porque a pesar de haber sido reencarnados hace minutos, se comportan como ningún ser humano haría jamás. Desde alegría infinita tras cometer masacres a una completa ignorancia de las consecuencias o el estrés que las circunstancias ocasionarían. Kazuma es el protagonista con más sentido común que he visto. Sabe perfectamente que es un don nadie sin ningún talento natural más allá de su suerte sobrenatural y su propia audacia para zafarse de la mayoría de situaciones. Sin embargo, está brutalmente obstaculizado por sus 3 compañeras de equipo. Un tanque que solo quiere recibir daño, una diosa inútil y tu jugador promedio de mago de dragones y mazmorras que le ha puesto nombre y apellidos a todas sus bolas de fuego. Se nos deja claro desde el principio que estas chicas son un completo estorbo para nuestro héroe, que aportan poco y solo sustraen y que las pocas veces en las que Kazuma actúa por su cuenta propia es más competente y más exitoso que cuando trabaja en equipo. Sin embargo, la última vez que hablé de Konosuba dije que es una serie que ver por sus personajes y sus interacciones más que por su trama, y esto sigue siendo igual de cierto aquí. Objetivamente, si Kazuma abandonara a sus compañeras y buscara nuevos aliados, le iría mejor, pero no lo hace porque a través de accidentes y fracasos ha formado un vínculo genuino con cada una de ellas. Sería fácil para él traicionarlas y aprovechar la situación para cumplir la meta final de su viaje, derrotar al rey demonio, pero no lo hace, y esto habla volúmenes acerca de su personalidad, porque ve a través de sus defectos y ve personas. Esto se ve demostrado en el momento en el que Megumin es capaz de aprender nuevos hechizos o reforzar uno solo. Para el bien general del grupo, tener variedad de conjuros supondría una ventaja, pero Megumin es una hechicera obsesionada con las explosiones y solo quiere usar este hechizo hasta su máximo nivel. El que esta muchacha decida permitirle a Kazuma elegir por ella es una muestra de confianza genuina por parte de su equipo, y mostrando humanidad, Kazuma decide responder esos sentimientos consintiéndola en su deseo de buscar la explosión perfecta, incluso si eso significa que va a tener que seguir trabajando igual de duro o más para llegar a final de mes, y por esto considero que es el personaje perfecto para este rol. Continuando con nuestro análisis, la siguiente obra es Minogra. Este Isekai se acerca más a mi ámbito de preferencia, los juegos de estrategia. Tenemos a Takuto, un jugador experimentado en este juego estilo Age of Wonders en el que diriges una civilización fantástica y te intentas alzar con la victoria. Y nuestro protagonista se especializa en un estilo de juego muy concreto que los veteranos conocemos como Playing Tall, o jugar a lo alto y no a lo ancho. Esta estrategia consiste en lugar de ampliar tus fronteras lo máximo posible, decides desarrollar las pocas provincias que tengas para así, por la diferencia tecnológica y de infraestructura, alcanzar una victoria económica, científica, diplomática o en mi caso, una victoria híbrida en la que primero me centro en el desarrollo y luego en la conquista con mi superioridad militar. No he incluido este Isekai solo porque los 4X es mi género de estrategia más jugado, en cuyo caso podría haber hablado de Nebula's Civilization, un manga en el que el protagonista juega una partida competitiva de jugar a ser Dios. Considero que es importante hablar de Takuto porque tenemos a una persona que se especializa en un estilo de juego muy concreto, pero ahora es enviado a un mundo que emula los mismos conceptos del propio juego. Hasta tiene al líder de su facción más jugada como compañera de aventuras, y debe de afrontar la realidad de que no puede simplemente volver a aplicar la misma estrategia. No solo es el hecho de que el mundo en el que se encuentra es distinto,
sino que hay otras fuerzas en juego que tendrá que enfrentar. Así que ha de madurar como persona y líder de su nación si quiere sobrevivir y triunfar en este nuevo mundo. Y esto le costará caro, le costará esfuerzo, sudor y lágrimas, puesto que no puede simplemente volver a encerrarse y jugar una civilización aislacionista. Debe de lidiar con el hecho de que ahora sus súbditos son personas reales, con sueños, esperanzas y vidas mortales. Si fracasa, no solo morirán, sino que también su propia vida estará en juego. Por esto mismo, me parece interesante el concepto de una obra de videojuegos que te fuerce a reconsiderar tu estrategia ganadora. No es lo mismo mandar al frente de batalla a una unidad sin nombre y desconocida a mandar a alguien al que le puedes poner nombre, rostro, con el que has pasado noches en la taberna festejando y con el que has entablado amistad. El manga no está muy avanzado que se diga, pero con los volúmenes hasta ahora puedo decir que Takuto es un personaje interesante que poco a poco tiene que lidiar con cambiar su estrategia y ahora tener que socializar y liderar a su pueblo para enfrentar a la adversidad. Diría que es de las obras que más fuertemente aprovechan el hecho de que son un isekai y que el protagonista tiene información de su mundo, sobre todo cuando el nuevo mundo empieza a incluir reglas y estilos de juego de otros géneros, como el RTS o el RPG. Sí, me has pillado, es mi trinidad ideal de videojuegos. Incluyes ahí los sandbox y los de gestión de colonias y tienes un pentagrama para invocarme. Para hablar del siguiente caso, me gustaría apuntar hacia algo común en los isekais que tratan el concepto de empezar una nueva vida en el nuevo mundo. Y en concreto, el temor que tienen a las consecuencias de la vida que tuvo uno antes de llegar a este. Es cierto que en la mayoría de casos nuestros protagonistas son gente joven, pero eso no quiere decir que no hayan tenido una vida previa, experiencias o dificultades. Uno de los grandes debates que he visto acerca del tema es concretamente acerca de Mushoku Tensei y cómo parece haber un doble estándar a la hora de aplicar consecuencias. Tienes al padre de Rudeus, un hombre demonizado por un acto de infidelidad que estuvo pagando el resto de su vida. Pero luego, cuando Rudeus comete adulterio, solo es mínimamente criticado por su hermana menor y termina casado con 3 esposas. Indiferentemente de tu opinión acerca de la serie o el propio Rudeus, es innegable que la mayoría de isekais tienen un conflicto interno de propósito. En su base son obras acerca de la fantasía de escapismo absoluta, pero si hay consecuencias, entonces no puede haber escapismo. Alienarías a toda la audiencia que está buscando un viaje a otro mundo y proyectarse en el protagonista. Pero como ya he dicho, un protagonista en blanco no es un personaje, sino un vehículo para que recorras el nuevo mundo. Por eso me gustaría hablar de Ledale, también conocido como In the Land of Ledale. Si el isekai de la espada es simulador de ser padre adoptivo, este anime es simulador de ser abuela. Ledale es un anime isekai acerca de lo que pasaría si el mundo de un MMO se volviera real y los jugadores terminaran viviendo sus vidas a través de sus personajes y tuvieran que lidiar con las consecuencias de lo que han hecho en el juego. A veces me gusta preguntarme qué clase de imagen tendrían de mí los NPCs de uno de los muchos mundos que visito en videojuegos. ¿Qué opiniones tendrían de mí mi imperio de trabajadores en Black Desert? Los NPCs de los pueblos y ciudades que visito. Y lo más importante, ¿qué opinión tendrían los personajes de mi cuenta? De manera no irónica, considero que esta obra está a la par con Overlord en este aspecto. Kaina fue una jugadora de este MMO que, como buena gamer que es, se decidió invertir todo el oro que le sobraba en el sistema de familia y housing del juego, creando a 3 hijos de los cuales uno es un enano adoptado. Y ahora que ha sido transportada al mundo del MMO y este ha acontecido como si todos los eventos del juego fueran canónicos, ahora descubre que no solo es la madre de 3 hijos, sino que además es abuela, dado que uno de ellos ya ha tenido descendencia. La trama entonces sigue a Kaina explorando el nuevo mundo y lidiando con el hecho de una familia que simultáneamente conoce muy bien porque los creó ella misma y el que son totales desconocidos para ella. Reitero, esta trama es muy similar a la de Overlord, incluso con el concepto de buscar a otros jugadores del mundo, pero considero que Ledale profundiza más en la relación de personajes. Uno podría decir que no sabemos nada acerca de la vida de Kaina, lo cual es cierto, y que por ende no es una buena protagonista isekai, pero al mismo tiempo empezamos a aprender acerca de ella a través de las decisiones que tuvo en el videojuego, los cambios que haría, lo que la avergüenza
y el de lo que se enorgullece. Por esto mismo, no me molesta tanto que no se nos hable de la persona que fue, porque esto lo vemos reflejado tanto en los NPCs y el mundo que la recuerda del videojuego, y el cómo ella misma interactúa con ellos. A partir de aquí hablaré de 3 casos excepcionales del género, pues cierto es que los que he mentado podrían no parecer interesantes por tratarse de obras que no son tan buenas como los personajes que están dentro de estas, pero eso lo vamos a solucionar ahora, empezando por uno de mis protagonistas favoritos, Tanya de Joujo Senki. Diría que a diferencia del resto de obras en las que el mundo y el protagonista están jugando sistemas diferentes, Tanya y el nuevo mundo están en completa sincronía. El mundo de este Isekai es una respuesta directa a Tanya y no hay otra manera de explicarlo, porque esta historia comienza con nuestro protagonista en su anterior vida siendo asesinada. Un empresario tan despiadado que no le importó quebrar y romper la vida de sus empleados al punto que decidieron deshacerse de él. Y sí, él, porque este señor era un hombre en el mundo original, pero que acepta su nuevo cuerpo y no tiene problemas con esto. Este empresario es tan cínico y soberbio que cuando la manifestación del propio Dios del mundo habla con él, decide renegar de su existencia y declarar que no cree que sea un dios, y que esta entidad, que llamará Entidad X a partir de ahora, no es más que un impostor. El dios decide castigarlo mandándolo a un mundo creado solo con el propósito de forzar a Tanya a un escenario en el que su única esperanza de salvación es aceptar a este dios y empezar a creer. Salvo que esta jugada le sale el tiro por la culata. Nuestra protagonista es uno de los personajes con más fuerza de voluntad que he visto nunca, y no solo se propone a sobrevivir a este mundo renegando de la Entidad X, sino que además se propone a tener una vida pacífica y llegar a vieja. Estamos hablando de un mundo que es un paralelismo al conflicto bélico de la Primera Guerra Mundial, y que Tanya se propone a sobrevivir a la guerra y llegar a morir de vejez solo para ridiculizar a este supuesto dios. Y lo mejor de todo, el intelecto, la audacia y fuerza de voluntad de esta niña, con el alma de un empresario hipercapitalista, son suficientes para garantizar que este objetivo final sea un hecho garantizado, incluso si las circunstancias del conflicto bélico la obligan a participar directamente en combate. Y es increíble, porque este dios tiene que literalmente empezar a usar intervención divina para obstaculizar a Tanya porque su objetivo está más que asegurado. Estamos hablando de que este dios omnipotente se sintió tan ofendido por la falta de fe de esta persona que lo arrojó al equivalente del infierno en esteroides, porque el conflicto bélico es mucho más brutal y mortífero que cualquier cosa que hayamos tenido en nuestra historia, por el elemento de incluir magia a la fórmula. Y aún así, no solo es incapaz de desmontar este muro ateísta que la protagonista se ha construido en torno a su mente, sino que está demostrando que tiene razón si este dios es capaz de tomarse tan a pecho que una única persona no crea en él. De manera no irónica, tenemos a una niña que actúa como un adulto, y a un dios que actúa como un crío teniendo una rabieta. Hasta obliga a la carrera armamentística a desarrollar armas que solo se activan con plegarias a su persona, y aún así está perdiendo el conflicto del duelo de mentes. Tampoco con esto quiero decir que Tanya esté ganando el conflicto de manera totalmente unilateral. La guerra es cruel, es difícil y es impredecible, pero algo que demuestra bastante bien este protagonista es entender la naturaleza humana, que es de hecho un punto bastante relevante porque es la última lección que aprendió en su anterior vida. Al despedir a este empleado de su oficina que no estaba rindiendo, lo estaba haciendo por un punto de vista totalmente lógico. Si no está rindiendo y está entorpeciendo el trabajo, es mejor buscar sustitutos, por mucho que este empleado llore por la situación difícil en la que se va a encontrar en el paro. Y aún así, este empleado lo arrojó a las vías de un tren en un momento emocional, descartando cualquier futuro posible al mismo tiempo. No hay significado en este acto más que la venganza pura y la satisfacción inmediata. No hay lógica, no hay raciocinio. Matar a otra persona te garantiza que vas a pasar el resto de tu vida arrepintiéndote de la decisión, porque incluso si sales de prisión, el estigma social y la mancha imborrable de tu historial garantiza que no puedas volver a encontrar trabajo y que tu vida y la de tu familia estén arruinadas. Tanya aprendió de esta lección que el ser humano es un animal de dualidades, de la razón y de la emoción.
Decantarse solo por un extremo nos deja ciegos al otro, y por esto mismo es que cuando debate estrategias con sus superiores, critica el hecho de que estos piensan de manera demasiado lógica, cuando un conflicto de esta escala provoca que más individuos como el empleado que despidió aparezcan. No es de extrañar entonces que diga de que soy capaz de trazar una distinción entre la Tanya del mundo original y esta Tanya que ha crecido en un mundo de conflicto, y al mismo tiempo apuntar a los dos extremos que se nos presentan. La Tanya del mundo original, de la misma manera que los generales y los estrategas de la maquinaria bélica en el país del Nuevo Mundo, son seres totalmente racionales, solo movidos por pensamiento lógico y conclusiones más cercanas al mundo de las ideas y de las teorías que del mundo real, y por ende, ciegos a la realidad de que el conflicto está lejos de acabar. En el otro extremo tenemos a este Dios, entidad X, demasiado emocional para ser considerado siquiera alguien digno del cargo que ostenta, un ser tan gobernado por sus instintos básicos y sus emociones que cuando una única persona pone en duda su hegemonía, decide arrastrarla al infierno solo para satisfacer su sentimiento de control. Le da tanta importancia a las emociones y sentimientos que incluso cuando fuerza a Tanya a rezarla a diario para usar las armas del conflicto, no lo considera una victoria, porque no hay sentimiento detrás de estas plegarias, y esto es lo que le interesa, su objetivo final en este duelo que tiene con la protagonista. Para sobrevivir en el Nuevo Mundo, Tanya ha aprendido de su vida pasada todas las herramientas esenciales, no solo para sobrevivir y luchar, sino para triunfar y festejar en este mundo sesgado por el conflicto, el odio y la guerra. Puedo especular acerca de cómo imagino el final de esta obra, ya sea con la entidad X finalmente admitiendo la derrota y prometiendo a Tanya su ayuda, no como Dios, sino como rival que admira y respeta el tesón y esfuerzo que ha demostrado hasta ahora. Pero eso supondría que el dios este deba de madurar. Otra posibilidad. Tanya triunfa en el conflicto y gana el duelo, pero la entidad X no aprende la lección y manipula la historia para que Tanya sea recordada como una villana y no como una heroína, porque incluso en la derrota no puede dejar ir su parte emocional y escupir en la tumba de su rival, lo que inevitablemente ocasiona que más gente empiece a cuestionar su existencia, hasta que la falta de fe termine por borrarlo a nivel conceptual. Como habréis comprobado, me encanta Jojo Senki. Por algo lo considero mi isekai favorito, pero todavía tenemos otros dos más que contemplar, así que hablemos de Re:Zero y Subaru. He de confesar de que no soy fan de Re:Zero, pero esto no evita que pueda reconocer sus méritos, pues esta obra es la respuesta a la pregunta de si puedes crear un isekai de fantasía y volverlo del género de terror psicológico. Subaru es nuestro protagonista y es alguien que fue transportado al Nuevo Mundo sin previo aviso, sin poderes extraordinarios ni fuerza sobrehumana, solo es un chico normal y corriente con un obsequio que muchas veces puede ser considerado una maldición más que un milagro, la capacidad para regresar de la muerte. Básicamente insertas el concepto del progreso guardado y lo aplicas a una obra de fantasía. Cada vez que Subaru muere, se ve forzado a revivir los acontecimientos desde el último punto de guardado, que va gobernado por este poder que es un regalo de la bruja Satela. Cualquier otra obra trataría el poder de revivir como un hito que convierta al protagonista en la persona más poderosa del Nuevo Mundo y lo explotaría para demostrar lo efectivo y en control que está el protagonista. Pero Re:Zero toma otra perspectiva. Le da un giro y te pregunta si serías capaz de mantenerte cuerdo después de haber experimentado la muerte por decenas de veces, porque Subaru muere una y otra vez, y a veces estas muertes son tan brutales como ser devorado por conejos que actúan como langostas bíblicas. No soy particularmente afín con las historias de tortura psicológica y cargadas de drama y tristeza, pero reconozco la virtud en este tipo de obras. Tenemos suficientes materiales con las rutas alternativas y potenciales escenarios para entender que Subaru en cualquier momento podría rendirse, podría desistir o podría tomar la ruta fácil. Pero muchas veces la ruta fácil no es la ruta que has de tomar. Cierto es que pasa mucho tiempo hasta que vemos una mejoría en la actitud de nuestro protagonista a la hora de afrontar las consecuencias, porque incluso si muere, esto no evita que las consecuencias a sus actos no terminen alcanzándolo, porque él no controla los puntos de guardado, así que todo acto tiene que plantearlo
con cuidado. Vivir una historia de sufrimiento, en la que estableces vínculos con amigos del Nuevo Mundo, solo para ver a estos perecer bajo las garras de males superiores, es horrible. Vivirla 1000 veces requiere de una fortaleza mental con la que nuestro protagonista no empieza. Los momentos más duros de Re:Zero no vienen de la pérdida o de la tragedia del fracaso, sino de lo que pasa después de esto. Subaru regresa al pasado con el conocimiento de lo que va a acontecer, pero siendo incapaz de contarle nada de esto a nadie, porque una de las condiciones de su poder, regresar de la muerte, impide que le cuente esto a nadie. De lo contrario, la magia de Satella pondrá en peligro la vida de a quien le revele este hecho. No puedo hacer suficiente énfasis en lo terrible que tiene que ser esto para Subaru. Estamos hablando de que está constantemente viendo los errores de sus compañeros y los suyos propios que los llevan a la muerte constante y ni tan siquiera es capaz de compartirlo con nadie. Esto no solo hace que la mente del pobre chico tenga que construir un muro para proteger a los demás, sino que también tiene el efecto de aislarlo por completo. Lo más triste y terrible es pensar que no hay nadie en el mundo que pueda entenderle o saber por lo que está pasando, y esto es por diseño. Durante los primeros actos de Re:Zero, Subaru tiene una actitud más cercana al egoísmo, prefiriendo optar por el camino más fácil para salir airoso de las situaciones. Pero se ve forzado a cambiar, porque aunque creas un muro alrededor tuyo, no significa que no haya quienes intenten escalarlo. Es así que establece vínculos con las personas más significativas de su vida, la elfa Emilia, la criada Rem, el espíritu Beatriz y tantos otros. Re:Zero en esencia es una lección moral, de que el camino difícil, el camino que puede ayudarte a ti, a los que son importantes en tu vida, es duro. De que el camino difícil, el camino que puede ayudarte a ti y a los que son importantes en tu vida, es duro, es arduo, es uno que te romperá 1 y 1000 veces, pero que está lleno de recompensas al final de la meta. Aún así, Subaru es un caso fascinante que requeriría de un análisis en mayor profundidad en otro tipo de vídeo, así que reorganizaré los pensamientos y añadiré que uno de los momentos de mayor catarsis en la serie es cuando Subaru está frente a la bruja Echidna y es capaz de admitir que regresa de la muerte. Para cualquier otra obra, esto no sería una revelación tan importante, pero en Re:Zero es uno de los momentos más emotivos de toda la misma, porque hemos estado con el protagonista en cada línea temporal, en cada derrota, en cada muerte, siendo los únicos testigos de su sufrimiento y no pudiendo hacer otra cosa que sentir piedad por él. Finalmente, tiene a un confidente, alguien que no activa el efecto de la condición de Satella, y que no corre peligro por estar en este mundo de bolsillo aislado del resto del mundo. Echidna es la única persona a la que Subaru puede hablarle de todo lo que ha sufrido, lo que ha sentido, los momentos más bajos y los momentos en los que casi se arrepiente de haber venido a este mundo. Finalmente, el hecho de que venga de otro mundo es uno que dependiendo del formato que consumas se toca brevemente. En la novela ligera hay una conversación entre Priscilla, Aldebarán y Subaru que revela que Aldebarán también viene de otro mundo, pero en la versión de anime decidieron excluirlo. Aún así, la cultura japonesa de Subaru, su trasfondo, su familia y su conocimiento se vuelven factores relevantes en la resolución de los conflictos, como el hecho de que pudiera deducir el poder de Regulus por las constelaciones del firmamento. Por último, quiero hablar de mi anime favorito. En su momento dije que mi isekai favorito es JoJo Senki, pero mi anime favorito es No Game No Life, porque me parece una obra que trasciende su género al ser tan única y especial. Está ahí con los grandes como Sayonara Setsubo Sensei y Bobobo. Esta es mi sacra trinidad que me hizo ver anime e interesarme por el medio. En No Game No Life no tenemos un protagonista, sino dos, y voy a empezar admitiendo que el leitmotiv de esta obra es que el vínculo entre Sora y Shiro es tan fuerte que da igual lo que les suceda, siempre estarán ahí para el otro. Esto se demuestra cuando son arrojados a un nuevo mundo que los pone en duda y cada novela solo reafirma esta convicción, con hasta una obra que dio lugar a la película de No Game No Life 0 que sirve a modo de precuela para explicar por qué existe este vínculo. Estos hermanos son lo contrario a tu relación promedia entre familiares, que se hacen jugarretas, se intentan asesinar constantemente y al final del día se sientan a comer porque siguen siendo familia.
En el caso de Sora y Shiro, son complementos perfectos el uno del otro. Si alguna pareja protagonista encarna el concepto griego de que Zeus dividió a la humanidad para condenarlos a buscar a su media naranja, este sería el resultado de encontrarla. Y si estás esperando que comente el hecho de lo raro que resulta esto, porque son hermanastros, sigue esperando. Y mientras lo haces, aquí tienes tu licencia de turista. Es uno de los tropos más recurrentes del medio, yo no hago las reglas, así que solo estoy para disfrutar de la aventura, y en este caso es una gran aventura. Para dar un poco de contexto, Sora y Shiro son una familia gamer que se dedican a optimizar y hacerle ciberbullying a cualquier persona que decida entrar a la sección de PvP de cualquier juego online. Sora es más de los míos, especializándose en juegos de estrategia de tiempo real y JRPGs, mientras que Shiro es tu típica jugadora que tiene 3 páginas de Excel en las que está constantemente contrastando datos para formular la ruta más óptima de adquisición de experiencia para maximizar las horas de grindeo mientras minimiza las horas mínimas necesarias para dormir. Estoy segura de que le encantaría jugar a Elin. No cabe la menor duda de que Shiro sería capaz de escribir un script para jugar a Cookie Clicker y todas sus iteraciones y clones mientras está en RuneScape farmeando oro. Aún así, a pesar de tener un trasfondo similar, nuestros protagonistas están claramente distinguidos. Shiro es la parte analítica de la relación, siendo el equivalente a fusionar a Sheldon Cooper con Alexa, o como le gusta llamarla a mi comunidad, la IA que Riku entrenó para que fuera la novia ideal. Más contexto dentro de un rato. Si Shiro es el cerebro, para mí Sora es el corazón de los dos, siendo la parte pasional y aquel que se le da mejor hablar con el resto, a pesar de que ambos combinados tienen las capacidades sociales de uno de mis alumnos. Sora es el tipo de persona que es capaz de dar un discurso tan emotivo que es capaz de convertir un juego por turnos como lo es el ajedrez en un juego de acción en tiempo real, lo cual no es una exageración, porque lo hace literalmente. Al mismo tiempo, también es la parte manipuladora y astuta de los dos, porque es capaz de sembrar ideas en la mente de su oponente y provocarlo para que cometa errores que de otra manera no haría. Esto lo vemos perfectamente en el duelo contra Gibril, una Flugel que en todos los aspectos los supera a ambos, pero que en el juego de palabras encadenadas es capaz de provocarla para que cometa errores y asuma su victoria antes de tiempo, arrinconándola y rematando la jugada con el equivalente al segundo alba del universo, o como diría el doctor, el Big Bang 2. Sora y Shiro tienen también este sentimiento intrínseco de no pertenecer al mundo en el que viven, el cual es reafirmado tras un incidente que cambió sus vidas. Después de probablemente traicionar 17 lobbies, Sora y Shiro son retados a jugar una partida de ajedrez contra alguien llamado Ted, que tras vencerlo les invita a una experiencia que no olvidarán jamás. Acto seguido, son transportados al nuevo mundo, llamado Disboar, un mundo en el que todo se soluciona mediante juegos, porque el verdadero Dios ha impuesto estas leyes absolutas que dictaminan que nadie puede perjudicar a otro ser humano sin su consentimiento. Ted es este dios y reta al dueto dinámico a que consigan todas las piezas de las 16 razas de Disboar para desafiarlo una vez más y completar este juego que lleva esperando toda su vida. Las piezas de cada raza representan los derechos, reglas y vidas de todos sus integrantes, así que la única manera de conseguir que alguien apueste la pieza de raza es jugar con todo. En una historia estándar isekai, nuestro protagonista sería dotado de una habilidad única o del nivel máximo que le permitiría dominar al resto de razas en un santiamén. No obstante, en No Game No Life no solo son igual de inútiles que el resto de la humanidad, sino que además tienen graves defectos por llevar un estilo de vida hikikomori, es decir, que tienen pésimas habilidades sociales a gran escala, son agorafóbicos y lo más importante, no funcionan si no están el uno junto al otro. Estos detrimentos son los que hacen especiales a Sora y Shiro, porque cierto es que tienen conocimiento de su mundo originario, que juega un factor importante en sus estrategias, pero de nada sirve este conocimiento si sus planes no saben sacar provecho de estas circunstancias. Esta obra está llena de momentos en los que la estrategia triunfa por encima de cualquier tipo de trampa o manipulación, desde la ya mentada partida de ajedrez RTS, a una competición con hombres bestia, a una batalla campal de conocimiento con un primarca en forma de ángel,
A una guerra en el cielo por la biblioteca de los Flügel, la lista continúa. No me cabe duda de que si No Game No Life se hubiera vuelto mainstream, en lugar de obras como SAO, el panorama del Isekai sería muy distinto a día de hoy. En lugar de depender de poderes exóticos y prácticamente inverosímiles, Sora y Shiro dependen de su conocimiento preestablecido, de capacidades analíticas y de toma de decisiones. No todo les sale bien, pero siguen luchando para ganar. En el mundo de Disboar, la humanidad, también conocida como la raza sin nombre antes de que Ted les otorgara el título de Humanity, son la raza más débil y frágil del planeta. Incapaces de usar magia, no poseen ningún rasgo intrínseco que les haga destacar, solo que fueron la primera raza del planeta y precursora de todas las demás. En este mundo tenemos elfos especializados en magia compleja, enanos superindustrializados capaces de crear bombas nucleares, dragones supremos, dioses, hadas y ángeles destructores. Y contra todo pronóstico, la humanidad sobrevive, porque antes de que Ted se coronara dios auténtico, el mundo estaba volcado en un conflicto entre las 15 razas poderosas, porque sus dioses querían alzarse con el poder absoluto. Necesito hablar de la sexta novela en la que se basa la película de No Game No Life 0. Antes de Ted, el mundo estaba volcado en el caos, pues cada dios quería acabar con el resto para coronarse como dios legítimo y auténtico. Así que los dioses y las razas que crearon fueron a la guerra por esto. La humanidad, la raza sin nombre, no tenía un dios porque ningún dios los creó. Ellos existían antes del resto de dioses. Y durante la guerra sobrevivieron ocultándose como fantasmas, a la sombra de gigantes y dragones que ni sabían que existían. En esta historia seguimos a Riku y Shubi, un humano y una ex máquina, que por asuntos de la vida terminan enfrascados en esta guerra. Shubi quiere entender el corazón humano porque considera que es la razón por la que esta imposibilidad ha ocurrido, el que la humanidad no se haya extinguido ante el conflicto en el que ni tan siquiera son partícipes es una anomalía. Mientras tanto, Riku quiere saber por qué su gente está muriendo día tras día como daño colateral, mientras que el resto de razas juegan a la guerra sin preocuparse de otra cosa más que la victoria para su dios. Un leitmotiv recurrente es que no debes de subestimar a alguien simplemente porque no percibas amenaza o riesgo. La humanidad aquí no debería de existir. No son lo suficientemente fuertes como para defender su hogar o luchar. No son resistentes a las condiciones extremas de un mundo en el que el sol lleva bloqueado décadas, y aún así persisten. Es esta percibida debilidad lo que inevitablemente les dará la oportunidad de ganar el conflicto, porque lo único que tienen es su ingenio, y con este manipulan a las razas para ganar la guerra. Y lo más impresionante es que nadie sabe que fue los Humanity quienes terminaron el conflicto. El trabajo secreto de Riku junto a la máquina Shubi fue tan efectivo que nadie salvo Ted sabe cómo acabó la guerra realmente. Riku y Shubi inevitablemente perecieron en el conflicto, pero sus muertes sirvieron de puente para Ted, el amigo imaginario de Riku que siempre estaba retándole a jugar juegos diversos. Con el Grial Estelar en mano, también conocido como la Suniaster para los que solo hayan visto la película, Ted puso fin al conflicto de manera permanente imponiendo los 10 mandamientos en el mundo, y esperando el regreso de su viejo amigo para jugar una partida más de ajedrez. Esto se debe a que cuando Riku y Shubi perecieron, sus almas fueron reencarnadas. Es por este mismo hecho que digo que el tema recurrente de No Game No Life es que el vínculo de Sora y Shiro trasciende cualquier realidad, porque daba igual la reencarnación o la persona. El vínculo de Riku con Shubi, su esposa, era tal que cuando se reencarnaron en la Tierra terminaron reencontrándose de nuevo, aunque sea como hermanastros. Es por esto mismo que Ted específicamente los buscó durante tanto tiempo para invitarlos de nuevo. Y la razón por la que se sienten como extranjeros en su propio mundo, porque Disboar es su verdadera casa. Esto me recuerda a Hora de Aventuras y cómo el vínculo entre Finn y Jake es tal que canónicamente cualquier reencarnación posterior o predecesora está destinada a que se conviertan en mejores amigos. Un pequeño detalle que quiero añadir que no está en el anime porque proviene de novelas posteriores es cuando Shiro usa un encantamiento Dhampir sobre Sora.
Pues se dice que las ilusiones Dhampir son las más efectivas de todas las razas, y esta en particular era un conjuro de amor capaz de hacer que cualquier persona se volviera locamente enamorada del conjurador. Sin embargo, el conjuro no surte efecto en Sora, lo cual Shiro interpreta que no puede aumentar lo que ya está al máximo, o en otras palabras, que verdaderamente son almas gemelas. Considero que el mundo de No Game No Life es uno de los más coloridos e interesantes que existen en el anime en general y que se merece su propio análisis en otro vídeo, pero he de ir cerrando este tema. En resumidas cuentas, lo que hace a un personaje un buen protagonista isekai es no renegar de sus orígenes. El que tenga sentido que venga de otro mundo y que no sea un dato totalmente irrelevante, que además sea el personaje más significativo para lo que quieres transmitir en tu obra y por último, que tenga personalidad definida y no sea meramente un personaje en blanco para la audiencia. A pesar de que me disgustan los isekais y su impacto en el medio, de vez en cuando encuentro algunos que me hacen apreciar lo que puedes llegar a ser con una historia de este estilo. Recientemente me he visto El Mago del Agua, que trata precisamente de enseñar que el mundo puede existir y se puede defender sin la intervención del protagonista, lo que logra venderme el mundo y hacerme creer que existe realmente. También hay historias que el mundo isekai es un reflejo de la psique distorsionada del protagonista, un poco a lo Alicia en el País de las Maravillas o Silent Hill, y que funcionan también como un misterio que debemos ir desentrañando. Será mi género más despreciado, pero eso no evita reconocer los méritos y las buenas obras, incluso si están enterradas en pilas de basura. Con esto dicho, espero que os haya gustado el vídeo. Quiero avisar que probablemente baje el volumen de vídeos durante un tiempo. Estoy atareada intentando publicar mis siguientes novelas, porque sí, soy escritora aunque parezca que me he olvidado de que publico libros. Así como que intentaré reactivar mi Patreon y trabajar en otros proyectos que tengo para este año, por lo que probablemente intente un vídeo cada 3 semanas o mes como muy tarde, pero os mantendré al tanto de mis avances. Así que si te ha gustado el vídeo, me ayudaría bastante que le dieras a me gusta, te suscribieras, dejaras un comentario y lo compartas para llegar a una mayor audiencia, así como darle a la campana para ser notificado de cuando publico un nuevo vídeo, porque no falta la gente que me dice que YouTube no les recomienda mis vídeos ya. Especiales agradecimientos a Rec433, Hefesto, Adrano, Roger el Zorro y Sionic, así como los caballeros que han votado por este tema y cuyos nombres aparecen ahora en pantalla. Si tú también quieres convertirte en caballero para votar por los temas, financiar mis arcas o aparecer al final de cada uno de mis vídeos y permitirme seguir trayendo este tipo de contenido, tienes las opciones de miembros del canal o mi Patreon. Asimismo, tengo un Ko-fi para los que quieren simplemente donar y olvidarse de suscripciones. Si no, siempre puedes recibir mi bendición entrando a mi comunidad de Discord con el link de la descripción. He sido Albi Rodnos, el Hada Cuentacuentos, y me despido.